Bienvenidos a todos los que están viendo esta presentación a través de nuestro canal de YouTube. Les invito a, si están viendo ahora mismo, dejar un me gusta, suscribirse a nuestro canal, que también nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido como este. Hoy vamos a hablar de un tema tan trascendental, un tema que es transversal a todas las denominaciones, religiones y la historia incluso. O sea, un tema tan antiguo, pero a la vez tan en boga hoy en día. Así que vamos a comenzar, por supuesto, orando, dando gracias, Señor. Te agradecemos porque estás con nosotros ahora. Te invito a que tú guíes todo este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta. La pregunta sería, ¿los cristianos representan realmente la postura de aquel a quien buscan representar? ¿Representan con su actitud hacia esta comunidad la actitud que tenía Jesús? ¿Jesús tiene la misma perspectiva que tienen ellos de estas personas? ¿Actúan de la misma forma? ¿Se refieren a ellos de la misma forma que se refería a Jesús? ¿Existía homosexuales en la época de Jesús? Si existía, ¿está relatado en la Biblia? Y si está relatado, ¿cómo Jesús se relacionó con ellos? ¿Qué perspectiva tuvo Jesús de ellos? Es lo que vamos a estudiar a día de hoy. ¿Ok? Esta es la primera parte de tres, de una pequeñita serie que vamos a hacer sobre esta temática. Tres temas que nos van a servir para abordar muchísimo. La primera parte, la comunidad LGBT de Jesús. Y la segunda parte, la comunidad LGBT de Pablo. ¿Ok? Y por último, la comunidad LGBT en nuestros días. Así que vamos a comenzar con Jesús. ¿Les parece? Vamos a ver qué sucedió cuando Jesús se encontró cara a cara con una persona homosexual. Y te estarás preguntando en qué momento sucedió algo así, que yo no lo vi en la Biblia. Y me imagino que te lo preguntas porque realmente eres estudioso de tu Biblia y eso está muy bien. Así que la realidad de las cosas es que esto se ha ocultado. Esto se ha camuflado. Imagínate, 2000 años por todos los procesos que ha pasado el texto bíblico, pues por supuesto, en tiempos como la Edad Media, todo esto pues se perdió en los escombros. Hoy vamos a desempolvar un poquito estas historias. Vamos a ello. Tenemos entonces la historia, el caso de un centurión romano. La mayoría de ustedes conocerá esta historia, pero no desde la perspectiva que vamos a ver hoy, que es desde el punto de vista del escrito original, ¿ok? De los textos más antiguos, del griego. En el caso de Mateo vamos a ver que tiene algo también que ver con el hebreo. Pero bien, vamos a leer un poquito la historia. Dice allí, Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, atención, al lugar en que se está dando esta situación, porque Capernaum estaba a 5 kilómetros de un centro básicamente comercial, de intersección, donde había mucho comercio y las personas podían entrar y salir. O sea, era un lugar que tenía que ser cuidado por soldados romanos, en este caso el dirigente de 100 soldados romanos, un centurión. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahora el centurión responde y le dice así, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es la historia que nos cuenta Mateo. Vamos a ver un número de cosas. Hay que hacerse un número de preguntas aquí. ¿Por qué el centurión dice que no es digno de que vaya a su casa? ¿Por qué Jesús, sabiendo que él puede sanar de esa forma, con solo la palabra, dice, ok, voy a ir y lo voy a sanar? ¿Por qué Jesús insiste en ello? ¿Por qué Jesús se maravilla de la fe de este hombre? ¿Y por qué le saca eso en cara a los que están escuchando que son de parte de Israel? ¿Por qué tiene que promocionar como una fe mayor que la de cualquiera en Israel la fe de un pagano romano? ¿Qué es lo que lo hace indigno? Ahora la pregunta es, ¿quién es este criado que está gravemente atormentado en casa? Imagínense lo siguiente, de partida los prejuicios que hay acerca de los romanos. Estás siguiendo a Jesús, eres parte del pueblo judío y comprendes que la salvación en tu cosmovisión es para los judíos, es para los que son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Solo ellos pueden ser pertenecientes al pueblo por la fe. Y esa fe incluye obras, como por ejemplo la circuncisión. Si esa es la cosmovisión hebrea y judía de la época. Eso lo ve después más tarde Pablo como una complicación tremenda. O sea, en Gálatas cuando está hablando de la justificación por fe y no por la ley, y tienen ese problema tremendo ahí de la circuncisión. ¿Por qué? Porque se implican otras cosas. Si tú tienes fe, pues tienes que añadirte al pueblo también por obras, acciones como la circuncisión, el pacto, este tipo de cosas. Así que si este incircunciso viene, uno que Jesús va a sanar a un siervo, como dice aquí un criado, de él, o sea, le va a hacer un favor, va a dar de su beneficio como Mesías a este romano. Que los romanos, ¿quiénes son? Los que están siempre oprimiendo a Israel, los que los obligan a llevar una carga más, los que los abofetean en una mejilla y Jesús le dice pongan la otra, cosa que a Israel no le daba nada de ganas de hacer eso. Les quitaban sus túnicas, como lo hicieron con Jesús, se repartieron sus vestiduras y Jesús decía, denle la otra también. Así que este es el trasfondo, esto es lo que está sucediendo y con los prejuicios que hay, Jesús le dice, miren, en todo Israel no he visto tanta fe como la de este incircunciso básicamente, pero hay algo más. No solo era un incircunciso pagano de la nación romana, un soldado violento que los estaba, que estaba frente a Jesús, del cual ellos tenían muchos prejuicios. No solo eso. Hay algo más en esta historia que la hace chocante e impactante, incluso para nosotros hoy. Vamos a analizar de qué se trata. Mateo utiliza la palabra, cuando se traduce como criado o mozo, utiliza la palabra pais en griego, ¿ok? También esto está muy bien utilizado porque tienes una raíz hebrea, que ya vamos a explicar de dónde viene esto. Pero el asunto es que ni hijo ni criado. Mi criado y utiliza la palabra pais, está postrado. Ahora, si esto se tradujera como siervo o como un esclavo criado, hubiera utilizado la palabra dulos. O si hubiera querido hablar de un hijo, hubiera utilizado la palabra huios. Pero no, no, no. Mateo utiliza la palabra pais. ¿Ok? Si hubiera querido decir mi siervo, por ejemplo, se traduce un poco más abajo. No está hablando de un siervo, porque cuando el centurión le menciona, dice en el versículo 9, digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y ahí utiliza la palabra dulos, que correctamente se ha traducido como siervo. Así que no es la misma palabra. Así que el, lo que se traduce ahí como criado, de la palabra griega pais, no es siervo. Tampoco es hijo. Porque la palabra hijo
se utiliza más abajo, Mateo 8:12, un versículo más abajo, mas los hijos del reino serán echados fuera y la palabra es juíos. Así que si hubiera querido decir mi hijo está muy enfermo, hubiera dicho juíos. Si hubiera querido decir mi siervo está o mi esclavo está muy enfermo, hubiera utilizado la palabra dulos, pero utiliza la palabra pais. Ok, un poco de trasfondo de esta palabra. Nunca, las 26 veces que Mateo utiliza la palabra pais, se refiere a un hijo. Existe además una razón histórica que impide traducirla como hijo. Y es que los centuriones tenían prohibido casarse y tener hijos mientras prestaban servicio en el ejército. Sabemos que hacia el año 13 a.C., el emperador Augusto prohibió, mediante una ley, a los soldados que estaban por debajo del grado de oficiales senatoriales y encuestres, incluidos los centuriones, ¿no? Tomar esposa y formar una familia. La prohibición fue levantada en el 197 después de Cristo por el emperador Septimio Severo. Por lo tanto, el muchacho paralítico no podría haber sido hijo del centurión. Así que si el centurión estaba viviendo en esa época, él no pudo haberse casado ni tener una familia mientras prestaba servicio a Roma. Ya era una ley del imperio, era un oficial del imperio romano. Así que no podía ni casarse ni tener hijos hasta que terminara su labor. Como todavía el centurión no podía tener un hijo el que estuviera enfermo. Y como ya sabemos, tampoco era su siervo. Así que, ¿cuál es el caso aquí? Que ni hijo ni criado. El término país en la época. ¿Ok? Todo esto ha sido una investigación con bastante tiempo. Ha sido una investigación para hacer esta serie de muchos meses dándole vuelta al asunto y aquí estoy presentando lo que es el final con evidencia sólida. Busqué tener lo más sólido posible porque sé que a ustedes también les gusta eso. Así que podrás ir anotando, tomando tus apuntes, que te iré dando también las referencias de todo esto. ¿Ok? Esto es evidencia histórica de la época. Si el joven enfermo no era ni sirviente ni hijo del centurión, ¿qué relación tenía con él? Existe un tercer sentido de la palabra pais, o muchacho, conocido gracias a los estudios de la literatura clásica, y es el de amado o favorito en una relación homosexual. Se lo llama muchacho afectuosamente aun cuando fuera adulto. En efecto, historiadores griegos como Tucídides, Genofonte, Calímaco o Polineo, Plutarco, o sea, esos son todos, ahí están los siglo I, siglo II, siglo III y más adelante, todos cuentan la misma historia. Cuentan como ya en aquel tiempo los comandantes griegos solían tener sus jóvenes amantes pais, ¿ok? La palabra pais, dentro del ejército con los cuales convivían. Algunos describen incluso las peleas que a veces se daban entre los oficiales por algún muchacho bello en el que un soldado había puesto su corazón. Otros autores e historiadores romanos como Plauto o Valerio Máximo, Marcial, siglo I, Tácito, siglo II, Máximo, siglo I también, narran historias de oficiales de la legión romana que tenían soldados como amantes y dan hasta los nombres de ciertos centuriones afectos a esas prácticas. El término pais, pues en el ambiente castrense antiguo, era comúnmente utilizado para referirse al joven amante de una pareja homosexual. Así que el centurión romano no solamente era pagano, no solo incircunciso, no solamente era opresor del pueblo judío, sino que también era homosexual en una relación abierta en la que le pide a Jesús que sane a su pareja homosexual. El
silencio que se genera en el ambiente para escuchar la respuesta de Jesús es abrumador. El punto en el que todos ellos están juzgando a este hombre y dicen, el maestro no va a sanarlo, supongo. Pero ¿saben qué hace Jesús? Sabiendo esto, sabiendo los judíos que si entras en la casa de solamente un pagano, como lo era en el caso de Pedro, Pedro dijo que si entraba en la casa de Cornelio, él iba a quedar impuro, inmundo. Pero Jesús dice, voy a ir a la casa. Él toma la iniciativa de ir y sanarlo. El centurión tiene que pararle y decirle, no soy digno, Señor, que entres bajo mi techo. ¿Se dan cuenta del impacto y lo revolucionario que es Jesús desde esa época hasta hoy, 2000 y tantos años más tarde? Hasta día de hoy es trascendente su actuar. ¿Lo va a sanar? Oye, dirían hoy, es un hombre en pecado, es un hombre que es homosexual, primero que ponga en orden su vida, ¿no? Luego lo vas y lo sanas. Algo le habrá pasado, alguna enfermedad ha tenido por su pecado, por pecador que es, ¿no? Comenzaríamos rápidamente a atribuir esas cosas y decir que no es digno. Y él mismo decía, no soy digno, Señor. Y ya se estaba poniendo nervioso por las miradas de los fariseos en la época. Pero Jesús dice, voy a ir. ¿Y más? Oye, si Jesús se pusiera en medio de una iglesia y dijera que tal persona mundana, homosexual, tiene más fe que todos los congregados ahí, ¿cómo reaccionarías? ¿Se dirías, algo nos hemos perdido? O sea, si eso es así, pues entonces la gracia no la hemos entendido. A lo que es la fe no tenemos idea de qué se trata. La emuná, la fe para los judíos, era estar todo correcto con Dios. Era poder entrar al santuario, era poder ser parte de los rituales, estar ritualmente al día, nacionalmente al día, con las leyes cumplidas. Eso era la fe. Sin embargo, Jesús dice, este que no tiene nada al día, tiene mayor fe que todos. ¿Se dan cuenta del golpe impactante para ellos? Otro aspecto es que muchas veces se habla en el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a hablar solamente de paso. También he podido estudiar, he tenido la oportunidad de estudiar esas palabras. Cuando se habla de un hombre con otro hombre o de o una relación homosexual, diríamos, en el Pentateuco, viene seguido de una lista de cosas, como también dormir con una, o tocar a una mujer con flujo menstrual. Entonces, cuando Jesús es tocado por la mujer con flujo de sangre, él dice, salió de mi poder y quiere a todos hacer saber que la mujer que viene temblando y temiendo por la mirada de todos los otros, que ha contaminado al rabí, al Mesías, al Señor, lo ha contaminado. Ritualmente ha quedado impuro. Él busca y les dice, miren, ella que no tiene nada al día, que lleva por cuánto tiempo impura, su fe la ha sanado. Así que está en un contexto donde una relación así, tanto como un ciclo irregular menstrual, te hacía impuro. En todo eso está el contexto de esa frase del Pentateuco, así como otras también, pero no tenemos tiempo hoy para charlarlo, pero quiero que vean cómo Jesús toma este concepto, siendo él el mismo santuario del templo, y no tiene problema en que se acerquen a él los impuros. Pedro lo entiende más tarde. No llames tú impuro a lo que yo he limpiado. El amén de la arqueología.
Que semejante práctica se hallaba muy extendida, lo confirma un reciente estudio arqueológico realizado en un campamento romano del siglo I, en Vindolanda, Inglaterra. Los restos hallados en alguna de las habitaciones excavadas han llevado a los arqueólogos a exclamar que éstas se asemejaban más a un burdel masculino que a un cuartel. Esto corrobora que en el ejército romano, y sin duda también en el de Herodes, los centuriones, además superiores, convivían con jóvenes amantes, lo cual les era facilitado porque recibían una paga superior a la del resto de los soldados y dormían en cuarteles más amplios. Ok, así que la arqueología también nos confirma esto, nos revela que esto era así. De hecho, el estadio olímpico donde corrían los atletas no eran con short y una remera o una polera, Nike, ni unas zapatillas, o sea, era desnudo. Era básicamente un ritual pagano, homosexual, y tiene todas esas prácticas, pero es la época, es la cultura. No hay ningún secreto en que los centuriones mantenían relaciones con otros hombres, mantenían relaciones homosexuales en su servicio. No es un secreto, tampoco para Jesús, tampoco para los judíos de la época. No vengas a mi casa, está desordenada. Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho sanará. ¡Qué reacción tan insólita! Todo el mundo quería que Jesús tocara a sus enfermos y le impusiera las manos. Incluso los llevaban cargando con grandes sacrificios. Los amigos del paralítico, el padre que llevó a su hijo en medio de las convulsiones, Jesús cuando fue a la casa de Jairo cuando se moría su niña, la mujer griega con su hijita endemoniada. Ah, pero tenemos aquí uno que no quiere que Jesús vaya. Todos querían y este no quiere que Jesús entre. Se ha dado cuenta de los prejuicios y ya no quiere causar más problemas. Él sabe que Jesús puede hacerlo con su palabra. Es el poder del milagro a distancia. La pregunta es, ¿qué razón más poderosa pudo haber movido al centurión a obrar de esa manera? Es la pregunta. No entres bajo mi techo. Bien, quedémonos con esa pregunta y vamos a ver la versión de Lucas. Alguno dirá, pero Bastián, Lucas dice una historia completamente diferente. Bueno, mi querido amigo y hermano, si Lucas te dice una versión completamente diferente de los hechos, ¿no te parece extraño? O sea, ok, correcto, ya tú me dirás, bueno, Lucas no dice esto, Lucas dice otra cosa, nos aclara algo diferente. Pero, ¿a ti no te parece extraño las dos versiones? Te podrías preguntar, pues, bueno, entonces, ¿cuál de las dos versiones elegimos? ¿Cuál escogemos? ¿Cuál es la fidedigna? O tal vez la pregunta correcta es, ¿qué quiere transmitir Mateo y qué quiere transmitir Lucas? Pero vamos a ver la versión de Lucas. Lucas utiliza la palabra doulos, que Mateo no la usa, que es la palabra que significa siervo o esclavo. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía entró en Capernaum. Atención con Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Noten lo que dice, a quien éste quería mucho. El siervo, el dulos de un centurión. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Ok, ya no va él, ahora le envía un anciano de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Atención a ese detalle, le ruega que venga. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno. Ok, ya no están los ancianos, los judíos, diciendo, oye, este no es digno,
pues está solo, que lo pida solo, ¿no? No lo está mirando con prejuicio. Ahora Lucas dice que ellos dicen que es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Ok? Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, otros más, otros mensajeros. Cuando está cerca de casa, le dice, bueno, vayan a detenerlo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahí, claro, aclara, ¿no? ¿Por qué no fue? Porque no soy digno de que entre bajo mi techo y ni siquiera soy digno de estar en tu presencia. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados, lo que ya leímos. Jesús se maravilló de él y dijo, no he visto en Israel tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al que había estado enfermo. Ok, suavizando la historia. ¿Por qué la versión de Lucas es tan distinta? ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué estas modificaciones? O sea, el primer cambio es que Lucas, en vez de utilizar la palabra pais, que Lucas conocía qué es lo que significaba en la época, para no escandalizar utilizó la palabra dulos o siervo. Esto genera un número de problemas. Vamos a ver. Número uno, viendo que la palabra pais tenía connotaciones sexuales, prefirió reemplazarla por el término griego dulos, presentando así al joven como sirviente del centurión. Pero con esto, atención, con este cambio creó un problema. Quiero que me sigas ahora muy de cerca esta idea. ¿Cómo era posible que un militar de su categoría, un centurión, se interesara por un simple esclavo? Para solucionarlo, añadió que era un sirviente muy querido. ¿Se acuerdan? Al que él quería mucho. Ok, entonces, no es tan lógico que un centurión de la época, con sus características, se interesara tanto simplemente en un siervo que estuviera enfermo. La otra pregunta que podríamos hacer es por qué está en su casa. Pero bueno, dejemos eso ahí, ¿no? Pero un siervo muy, muy querido. Y Lucas la arregla con eso. Bueno, es siervo, sí, sí, pero es muy querido. Ok, vamos a seguir entonces. Además, agravó la enfermedad del muchacho. En vez de decir que estaba paralítico, recuerdan que Mateo dijo que era paralítico, dijo que estaba muriendo. Bien, así que era de suma urgencia. Por eso es que hace todo esto, porque no solo era muy querido, sino que ya no le quedaba tiempo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo se va acomodando? Con todo esto, pretendía justificar la urgencia del centurión. Pero de nuevo uno se pregunta, ¿por qué quería tanto a su sirviente al punto de abandonar sus obligaciones militares e ir personalmente a buscar a alguien que lo curara? Número 3. Comprendiendo la nueva dificultad que había provocado, decidió hacer otro cambio y decir que no fue el centurión quien salió a buscar a Jesús, sino que mandó una delegación de judíos para que lo buscaran en su nombre. ¿Cierto? No podía ser que el centurión fuera personalmente, porque era ya demasiado tener que dejar el puesto militar de un centurión para ir a buscar a Jesús. Así que Lucas arregla esto mandando una delegación de judíos. Bien. Número 4. Pintando fisuras. Estas modificaciones operadas por Lucas en su relato generaron un nuevo inconveniente. Ahora el centurión no tiene problemas de que Jesús vaya a su casa, porque si Jesús va, o sea, pero si Jesús va, pierde el sentido del milagro, ¿cierto? Porque son milagros a distancia. Ese es el punto del milagro. Que Jesús lo sana con la palabra. Que Jesús alaba su fe porque él cree que simplemente tiene que decir la palabra y sana. No tiene que ir. Así que si se pierde el punto, entonces ahora tenemos otro problema con Lucas. ¿Ok? Cuyo centro es la fe del centurión, el poder a distancia de Jesús. Entonces Lucas lo resolvió al agregar una segunda embajada, atención aquí del centurión,
para detener a Jesús y que no llegara a su casa. Que Lucas ya está ahí pintando, ok, se me manchó aquí ahora, pues arreglo esto, está corrigiendo la historia. Ahora aquí hay una evidente incongruencia, aquí hay un error muy evidente, ya que 2 versículos antes le había rogado que fuera a su casa a sanarlo. ¿Cómo es que manda a que le rueguen a Jesús para que vaya? Y ya, cuando viene cerca, dice, no, 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 me arrepentí, ni siquiera que entre bajo mi techo, yo sé que puede hacerlo a distancia. O sea, los has hecho caminar bastantes kilómetros para decirle, bueno, ahora que te quedan 300 metros, pues yo creo que de esta distancia lo sanas, ¿no? Claro que no. Pero claro, esas son las pistas que nos quedan de la pintura del relato. Todo esto hay que analizarlo con mucho cuidado, pero si se fijan, tiene todo el sentido del mundo y no es la primera vez que esto se hace. Ya les voy a mostrar por qué. Pero Lucas acaba de comenzar a pintar y a tapar huecos que le han quedado por tratar de corregir esa palabrita tan fuerte y chocante para los oyentes. Así que no tiene sentido. Si le pide que una escolta para que le ruegue que vaya, ahora cuando queda poquito le dice que no, no siga. Pudo haberlo sanado a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, como a 300 metros, no hay diferencia. Así que aquí hay una incongruencia muy evidente. Pero punto número 5, cuando llega la primera embajada ante Jesús, resulta curioso ver cómo en vez de pedirle que vayan a curar al joven, que era lo esperable, comienza a alabar al centurión, ¿recuerdan? Y decir que es un hombre digno. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas hace eso? Es que Lucas, sabiendo que más adelante llegaría la segunda embajada del centurión diciendo que no es digno de que vaya a su casa, porque eso tiene que incluirlo todavía, lo hace alabar de antemano, ¿ok? Con el fin de alejar cualquier sospecha de una indignidad moral militar del centurión. De este modo, con modificaciones, incoherencias, manchas y contramanchas, Lucas pudo rescatar el episodio para sus lectores. ¿Ok? Así que no ha perdido el poder del milagro y ha logrado suavizar eso y ha tratado de acomodar cada incoherencia de la historia para que quede lo más parecida, sin modificar tanto, pero tapando eso de allí. ¿Por qué Mateo no tiene problemas en decir pais y Lucas tiene que decir era un siervo, un dulos? Es por sus oyentes, ¿ok? Los oyentes de Lucas eran gentiles, ¿ok? También habían judíos, pero judíos gentiles. Así que si el público de Lucas es gentil y todas las prácticas homosexuales que había entre los gentiles, pues Lucas no quiere de alguna forma seguir fomentando o diciendo, ok, fíjense de esto. Supongo, ¿no? Porque más que el tema de Lucas, yo voy a lo de Mateo. ¿Por qué Mateo se los dice? ¡Pum! Es porque Mateo es para un público judío. Mateo es para un público judío, con esos prejuicios. Y Mateo busca que sepan que Jesús es el Mesías para todo el mundo. ¿Ok? Así que vamos a seguir, vamos a ver un poquito más sobre esto. También está la versión de Juan. ¿Saben que esto también está en Juan? Lucas utiliza la palabra dulos, pero Juan utiliza la palabra juíos, que ya sabemos que significa hijo y que los centuriones no tenían hijos. Em, Esto está en Juan 4 del 46 al 53. Pero también tuvo que realizar cambios. ¿Saben por qué? Resulta que pais, sabiendo Juan que tiene connotaciones sexuales, reemplazó el término por huios, que es hijo, pero como Juan sabe que los centuriones no pueden tener hijos, ¿qué es lo que hace? Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Eh, Cambia el centurión, el personaje completo, por un funcionario real empleado de Herodes Antipas.
Así transforma al soldado pagano de costumbres sospechosas en un judío, tal como se deduce del versículo 48. Al tratarse ahora de un judío cuya moral no encerraba un escándalo alguno, el Evangelio de Juan no tiene ya motivos para que el funcionario no quisiera recibirlo en su casa o decirle, no soy digno de que entres en mi casa. Pero si Jesús va, no puede curarlo a distancia, ¿correcto? ¿Entiende la lógica? ¿Qué es el objetivo del relato, básicamente, del milagro, curación a distancia? Entonces dice que Jesús mismo se niega a ir. ¿Cuál es el motivo? Porque el funcionario, como buen judío, solo quiere ver signos maravillosos, típico, ¿no? Le pide que regrese a su casa confiando en la sanación de su hijo, y ahora ya no es el hombre el que demuestra una fe prodigiosa, sino Jesús quien demanda y le pide a él una fe prodigiosa para creer que su hijo fue sanado a distancia. La palabra que utiliza es judíos, pero tiene que hacer otras modificaciones, lo mismo que Lucas. Ahora, alguien podría decirme, Bastián, ¿cómo sabes que no fue Mateo el que tuvo que hacer modificaciones? Tengo algún número de razones. Tengo una muy fuerte, que sé que no quedarían dudas para cualquier teólogo que me escuchara, pero tengo una que es más de lógica, ¿no? Es que, ¿qué genera más escándalo? O sea, ¿por qué Mateo adrede querría agregar el término pais como su amante, el amante del centurión? ¿Por qué quisiera generar revuelo adrede si no fuera una historia real? Cualquiera de los testigos le hubiera dicho, oye, no era homosexual. Pero todo el trasfondo de la época nos da a entender que así era. Y los otros, pues tiene más sentido que hayan querido tapar esta idea. Porque hay una diferencia de palabras, o sea, pais, juíos y dulos. Hay diferencia. Y dulos no tiene sentido. Y juíos tampoco. Esa es mi razón lógica. La razón que yo considero que no debería tener ninguna discusión para el que supiera desde el trasfondo de los evangelios es la siguiente. ¿Cuál es la versión original? ¿Mateo, Lucas o Juan? La versión original es de Mateo. Las razones. Te voy a citar algunos de los padres de la iglesia que vivieron en el siglo II, inmediatamente cuando sucesores de Juan, de los discípulos, es Eusebio, están aquí algunos de ellos, ¿ok? Son historiadores de la época de la iglesia. Mateo escribió las palabras del Señor en el idioma hebreo. A eso es lo que iba. País está muy bien tomado de un contexto también de lo que tienen amante, por ejemplo, en Oseas se menciona esta palabra, amante, también en los Salmos, en Cantares se menciona esta expresión de amante, se fueron tras sus amantes, el término pais en que se translitera el griego, ¿ok? En el griego sería esto, pero ¿por qué Mateo es más confiable? Porque si bien fue escrito en hebreo y luego traducido al griego, este fue el primer evangelio. Fíjense, Mateo escribió las palabras del Señor en el idioma hebreo y otros las han traducido cada uno lo mejor que pudo. Otra cita. Mateo en efecto produjo su evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto. O sea, Mateo era para los judíos. Sus destinatarios son judíos. El primer evangelio compuesto en lengua hebrea fue escrito por Mateo. ¿Cuál es el primer evangelio? El de Mateo, para los que venían a la fe del judaísmo. ¿Ok? Todos los que entraban desde el judaísmo leían Mateo, porque era escrito para ellos. Mateo fue el primero en Judea en componer el evangelio de Cristo, en letras y palabras hebreas. Ya no se sabe con certeza quién fue el que más tarde lo tradujo al griego. Además, el texto hebreo mismo todavía se conserva en la biblioteca de Cesarea, que el mártir Pánfilo, Pánfilo reunió con gran cuidado. Así que el libro de Mateo fue el primer evangelio que tenemos, fue escrito en hebreo y es el más confiable.
Entonces, tenemos nuestra versión griega del de Mateo y el resto ha tratado de tomar de Mateo lo que han podido, ¿no? Han tratado de tomar de sus historias y hacer su propio evangelio. Lucas, Juan, ellos todos han tomado del protoevangelio, del evangelio original que fue el de Mateo, escrito originalmente en hebreo y traducido al griego, y de esa traducción del griego lo tomaron los otros. El asunto es, Mateo es el más confiable a la hora de contar alguno de estos relatos. Mateo es el más confiable. Por eso es que yo les mostré que Lucas estaba modificando y haciendo todo eso. Y esto es un estudio bien cuidadoso, bien minucioso. Podrán imaginar lo que lleva a analizar un texto así, leer a otros autores que también lo han visto de esta forma y es muy interesante. Así que, si te das cuenta, todo va cuadrando bien si tienes la historia original de la época. Así que tenemos definitivamente un centurión romano, pagano, incircunciso, homosexual, a quien Jesús le curó o sanó a su pareja. Cuando tú encontrabas en la época de Cristo a un homosexual, o alguien salía del closet, entraba el término raca en la historia. Fíjense, Ariel Álvarez Valdés, autor y doctor en teología bíblica, dice lo siguiente. En el Sermón de la Montaña, Jesús prohibió reírse de las minorías sexuales. Allí enseñó, todo el que diga a su hermano raca será condenado por el Sanedrín. Las Biblias suelen traducir esta palabra por insensato o necio, pero no parece ser ese el sentido. Y ahora él argumenta su razón. Jesús llama insensatos o necios a los fariseos, y es absurdo que después prohíba usar esa palabra. Así que en realidad raca deriva del arameo, ¿ok? Es un modismo arameo, que significa suave, blando, tierno. O sea, una perspectiva así como de alguien afeminado, ¿no? Y aludía, fíjense que pone Génesis 18:7, o sea, esto está en Sodoma y Gomorra y otros textos más de esa época. Aludía a las personas afeminadas. Lo que Jesús dijo entonces fue, todo el que diga a su hermano afeminado con desprecio será condenado por el Sanedrín. ¿Ok? Pero no acaba allí. Así que Jesús está diciendo, oye, si tú llamas a otro homosexual o llamas a otro que es gay y que va contra la naturaleza de la creación de Dios, que lo desprecias por su orientación sexual, pues me parece, pues la enseñanza de Jesús es totalmente lo opuesto de eso. Atención, Jesús y la palabra raca. Esto es del doctor George Lamsa en Modismos de la Biblia explicados. Un modismo es un chiste interno de la época, es algo que solo se entiende en su contexto cultural, que hay que traducirlo, que hay que entenderlo, que era el uso que tenía. Eh, Raka en arameo significa escupir en la cara. Cuando un comerciante o su posible cliente no están de acuerdo en su negociación, generalmente se escupen en la cara. En Oriente se escupen en la cara con mucha frecuencia. Durante las horas de trabajo, en momentos en que las personas entran en discusiones acaloradas. Esto es muy común en Oriente. George Lamsa también sabe que viene del arameo. Y David Bean y Roy Blizzard, en su libro Entendiendo las palabras difíciles de Jesús, dice, Raca, en el contexto judío, cuando se descubría a un homosexual o ramera, le escupían a la cara en señal de desprecio. Así que yo te pregunto si es muy diferente la actitud de los cristianos hoy a la de la época. Voy más allá. ¿Se parece la actitud de Jesús para con los homosexuales a la que tienen los cristianos hoy? Te pregunto directamente, tú debes ser cristiano que estás escuchando este video.
Conoces a tus compatriotas creyentes. ¿Se parece su actitud? ¿Se parece su forma de referirse a ellos? ¿Se parece su forma de condenarlos? ¿Y si Jesús te dijera que ellos irán delante al reino? Si Jesús te dijera que Él puede comer y compartir con ellos a la mesa sin ningún problema. Y si Jesús te dijera que muchos de ellos tienen más fe que la de cualquier judío o cristiano de hoy. A mí no me extrañaría, porque Jesús ya lo dijo. Ya sucedió algo así. Así que te invito a pensarlo. Te invito a acompañarme en esta serie. Para terminar, voy a comentar, porque aquí estamos revisando todo lo que es el asunto y este tema en la época de Jesús. También tú conocerás y estarás al tanto de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se predica de que Dios castigó a Sodoma y Gomorra? Tenemos un tema en el canal que se titula Sodoma en sentido espiritual. ¿Ok? Así que te invito a, es de la serie La Serpiente Escondida. Si no lo has visto, te invito a verlo. Probablemente lo dejemos por aquí, al final del estudio, donde vemos cómo Dios no fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra y mostramos la evidencia bíblica, textual de ello. Bien, ahora, fuera de ello, en una de las cosas que dijo Jesús cuando habló de que vino fuego del cielo y consumió lo de Sodoma, él quita la parte donde dice que fue Dios. Eso es muy interesante. Jesús conocía las escrituras y elige no decir que fue Dios, a diferencia de Génesis. Solo un detallito ahí para pensar. Eh, ¿Y tú, Capernaum? ¿Dónde estaba Jesús cuando fue el centurión a él? En Capernaum. Mateo 11:23. ¿Acaso serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, lo que hoy día se llaman homosexuales, le dicen a lo que ese fue su pecado. Otra cosa, déjame decirte que ningún autor del Nuevo Testamento, y estos son estudios reales que se han hecho, ni del Nuevo ni del Antiguo, ha utilizado esa palabra homosexual como una palabra que fuera el pecado que causó la destrucción de los de Sodoma. Se da mayor énfasis a la violencia y a su falta de respeto por los visitantes. ¿Qué tenía de diferente Lot con ellos? En que era hospedador, en que recibía muy bien a aquellos que eran... Todo el texto se trata de hospedaje, básicamente. Te pongo un ejemplo. Justo antes de eso llega y tres varones donde Abraham, y Abraham básicamente los atiende de maravilla. A día de hoy tú vas a ver que en esos lugares se atiende muy bien a la gente, a alguien que viene de visita. Lo mismo Lot viene y se postra en tierra unas 3 veces y le dice, por favor, pasen, aquí que les servimos unas tostaditas y un asado. Es hospedaje puro. El contexto y de qué forma tratan a los visitantes los de Sodoma. Es cosa de ver el contexto, pero sin embargo, vamos a decir que Sodoma y Gomorra, su principal pecado fue la homosexualidad, que no estoy de acuerdo, pero vamos a decir que es así. Entonces, dice Jesús que hubieran permanecido hasta el día de hoy si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum. Capernaum fueron tan duros que no fueron capaces de creer ni de aceptar con los milagros que vieron. Milagros hacia homosexuales, más se cerraron. Milagros para con los romanos, más se endurecieron. Pero si Jesús le hace milagros a ellos, ellos son capaces de tener más fe. Alguno dirá que Sodoma y Gomorra se perderían. En ese caso uno podría decirle a Dios, pero no hiciste todo lo que se podía hacer por ellos. Porque tú lo mismo lo dijiste. Si se hubieran hecho esos milagros, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Y así es. Así que nos comenzamos a preguntar si Dios le daría una segunda oportunidad a Sodoma y Gomorra. Mateo 10:15 dice, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Ahí está. Ahí está Jesús diciendo, ellos con más fe que ustedes.
En el juicio, en el día del juicio, ellos van a entrar primero. Ellos se sentarán a la mesa antes. El castigo para ellos no es nada con el castigo que será para ustedes. Ustedes que se creen justos, ustedes que dicen, ellos los homosexuales, ellos los transexuales, ellos las lesbianas, los pervertidos, ustedes que dicen así, el castigo será más tolerable para ellos que para ustedes en el día del juicio. Ustedes que se creen justos, ustedes que creen que su pecado es menor. La palabra que utiliza Judas, en Judas 1:7 para el castigo, es una palabra que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Qué interesante palabra, significa justicia, la diosa justicia. Fíjate, dice así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de ellos, puestos que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Investiga lo que es carne extraña. Está hablando de un aspecto ritual, ¿ok? Todo un aspecto de lo que te compartí hace un momento. Eh, Castigo del fuego eterno. Y tú ves que de nuevo se levantarán en el juicio. No se trata, no se están quemando hasta el día de hoy. ¿Qué clase de castigo es ese? Ahora viene la bomba. Hechos 28:4. Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego. Y una víbora salió huyendo del fuego. Qué interesante. Del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Esa palabra justicia es la misma que usa Judas como castigo del fuego eterno. Porque noten que está en mayúscula. Se trata de la diosa de la justicia, una diosa de una justicia pagana, una diosa pagana. Así que Judas utiliza esa palabra para referirse al castigo que recibieron los de Sodoma y Gomorra. No una justicia divina, sino una justicia de un Dios pagano, de castigos que creían los griegos. En segunda de Tesalonicenses se habla de que ese castigo va a ser un castigo semejante al del día del juicio. Atención, estos sufrirán el castigo, y esta es la tercera vez donde ocurre esta palabra. El castigo o esa justicia vengadora de esta diosa pagana, de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El punto es que hay un juicio como el de Sodoma para ellos, o es que son imágenes que Pablo usa para decir que será más tolerable o que será similar al de los de Sodoma y Gomorra. Hay una conexión aquí. Capernaum, la pregunta es, descenderá al Hades? ¿Recibirá este castigo todos los que se crean justos, más que Sodoma y Gomorra? La pregunta es, ¿alguien se puede levantar de ese castigo? ¿Sodoma se levantará? ¿Los supuestos justos se levantarán de ese castigo? Jesús y Sodoma. Cuando tú lees en Ezequiel 16, del versículo 53 al 63, 10 versículos. Y él está hablando de que haré volver a los cautivos de Sodoma y a sus hijas, a los cautivos de Samaria. Les dará consuelo. Porque resulta que Jerusalén me está diciendo que se hacía más que sus hermanas Sodoma y Samaria, que creía que era justa. Pero dice que Sodoma, Samaria volverán a su primer estado, o sea, serán restauradas. Volverán sus hijas a su primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en los tiempos de tu soberbia? Lee el capítulo completo. Antes de que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora tú llevas tu afrenta de las hijas de Siria y todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Esto es vergüenza. Esto es, se creían justos. Ah, sí, ellos los pecadores y los homosexuales y nosotros somos los justos. Pero el texto dice que
han menospreciado el pacto. Pero Él va a establecer un pacto eterno para que tú te acuerdes de tus caminos y te avergüences, le dice a Jerusalén. No por tu pacto, ese pacto de obras, porque siempre es de obras de justicia, de cosas que hacer para merecer el favor. No, no, no. El pacto de la fe, el pacto de la gracia. Para que te acuerdes y te avergüences. Y nunca más abras la boca. No por tu pacto, sino por mi pacto. A causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Así que si hay un fuego de Dios, va a ser ese perdón que hará avergonzarse a los supuestos justos, porque antes de perdonarlos a ellos o antes de restaurarlos a ellos, restaurará a los homosexuales, a las prostitutas, a los publicanos, a los estafadores, a los ladrones, a los paganos. Antes de restaurar a los justos, restaurará a los pecadores. Digo justos entre comillas, porque son los que se creen justos, pero son más pecadores, dice aquí. Pero también, finalmente, a ellos los perdonará. El punto es que ya todo su orgullo y su soberbia habrá caído. Yo te pregunto, ¿te gustaría quedarte al margen de esa vergüenza? Deja de juzgar a tu hermano. Deja de condenar. Deja de desnudar a tu hermano. Cúbrelo mejor. Recíbelos. Acéptalos. No estás transando nada. Jesús no estaba interesado en dejar claro que ellos eran pecadores. No, nunca. Nunca estuvo interesado en dejar claro nada de eso. Tanto como querer sanarlos, aceptarlos, beneficiarlos y declarar que ellos tienen mayor fe. Los otros, al rechinar de dientes, porque verán cómo ellos se sientan en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Hijos de la fe, no por obras, solo por creer en el amor de Jesús. Este es el primer tema, mis queridos amigos y hermanos, de 3. Así que te invito a los siguientes. Por aquí te dejo unos videos relacionados con este tema para que veas. Y bueno, desde aquí te mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente estudio. Chao, chao.